Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los oyentes. Ayúdenos a entender un poco lo que está pasando en el tema del COVID, ¿no? Sinceramiento de casos, aunque al exministro no le gustaba hablar de sinceramiento, desfase, decía el exministro Zamora, ¿no? La ministra ha salido con cifras esta semana, anuncia que en los próximos días vamos a conocer ya un registro mucho más actualizado, tanto de fallecimientos como de contagios, ¿no? Y adicionalmente ayer se ha ampliado la cuarentena focalizada en otras provincias del país. Ayúdenos a analizar este panorama, por favor. Mire, yo creo que hemos llegado a una situación en el país de que no podemos tomar en serio las cifras. Habíamos partido desde el comienzo una serie de discrepancias entre la calidad de las pruebas moleculares, la calidad de las pruebas rápidas. Habíamos llegado a el hecho de que había dificultades en las regiones en tomar las pruebas. Había un solo laboratorio nacional que era el Instituto Nacional de Salud que tomaba las pruebas moleculares, y todo eso se fue acumulando a tal punto que el día de hoy, cuando el Ministerio de Salud te dice que tiene más de 410.000 positivos, son pruebas, son datos que no coinciden con lo que dicen las regiones, que dicen otras cifras, y además han sumado las moleculares a las pruebas rápidas, que al final no sabes con certidumbre cómo está yendo la pandemia. Lo único que podemos nosotros saber es por el número de enfermos y del número de muertos. Y ahí viene uno de los grandes problemas, porque como todos sabemos, hay tres aspectos que hay que tomar en cuenta en la pandemia. El primero es el virus y la carga viral que puede recibir un paciente, un ciudadano. El segundo es el terreno biológico que tiene el paciente. En este caso, tiene buenas defensas, de repente tiene otras enfermedades como diabetes, hipertensión, la gente adulta mayor, etcétera. Y luego tienes la vía de transmisión. En el tema del terreno no podemos actuar, porque así es, así están los pacientes, así están los ciudadanos. En el tema del virus y la carga viral tampoco podemos actuar, porque todavía no tenemos ni medicamentos eficaces, a pesar que han aparecido ya dos en el mercado, que es el Remdesivir y el Flipavir, que ya están más o menos, pero todavía no hay un tratamiento adecuado. Lo único que podemos hacer es trabajar en el medio, en lo que se llama la cadena de transmisión. Y ahí hay solamente dos mecanismos para trabajar la cadena de transmisión. Uno de ellos es la cuarentena y que la gente no salga de sus casas, que es lo que hemos probado, ¿no? Y segundo es que en el autocuidado, en la corresponsabilidad y el control social se puede hacer para que la gente evite el contacto en la comunidad y evite la transmisión del virus. Muy bien, las tres cosas el gobierno no las ha hecho bien. Primero, no ha logrado aislar y detectar adecuadamente a las personas susceptibles, a las personas que pueden infectarse. Tampoco ha logrado empezar tratamientos adecuados, insertarse en el mundo para ver los tratamientos más rápidos para los pacientes. Y tercero, no ha roto la cadena de transmisión porque no ha implementado el primer nivel de atención con el enfoque comunitario. En consecuencia, estos tres aspectos, además de los problemas de suministro, además de la escasez de recursos, de unidades de cuidados UCI y camas intensivas, además del problema que ya se arrastraba de problemas en la información, entonces lo que se ha generado ahora es que no sabemos realmente dónde estamos. Se ha hecho un estudio de prevalencia para saber cuántos de los limeños, por ejemplo, ya han tenido contacto con el virus, y ha salido una cifra del 25%. Cifra del 25% que nos preocupa, porque si bien es cierto es una cifra grande, por otro lado es una cifra pequeña para ir de la inmunidad de rebaño. Entonces eso supone que si seguimos esta tendencia, vamos a tener mucho más casos, mucho más infecciones, si es que pensamos llegar a la inmunidad de rebaño, y de ahí que hay
algunas personas que han señalado inclusive que podríamos llegar a los 100.000 muertos si es que seguimos en esta tendencia. En consecuencia, aquí se impone un cambio de estrategia, se impone hacerse una autocrítica y corregir lo que no se ha hecho bien. No lo hemos escuchado en el mensaje presidencial. Espero que ahora en el mensaje del Premier y los ministros de Estado en el Congreso de la República se diga algo, porque realmente tal como está la cosa, estamos a ciegas, no sabemos qué vamos a hacer a futuro. Hay que tomar en cuenta que el virus tiene su comportamiento, tiene su dinámica, eso no lo podemos modificar. El estilo de vida, de la salud de la población, el estilo de vida sí lo podemos modificar. El comportamiento de la gente sí la podemos modificar. Pero eso requiere mucha información, mucha educación, mucha comunicación. Los pacientes que ya tienen enfermedades no las voy a poder curar para mañana. Más bien no debo abandonarlas para seguir dándoles el tratamiento, porque no todo es COVID, también hay otras enfermedades que hay que atender. Pero este tema de fondo genera inmediatamente una repercusión enorme en la economía, inmediatamente genera una reforma en todo el aparato productivo del país, en todo el poder y potencial nacional que tiene el país, pero a su vez tiene un impacto político enorme. Por eso es que en estos momentos la situación política que no ha querido ser expresada por el presidente, porque el presidente ha hecho un recuento del pasado y una promesa para el futuro, pero ha eludido el presente, no ha explicado nada del presente, y lo único que se ha permitido plantear es un pacto Perú con la finalidad de tener un puente de salida de su gobierno. Lo que quiere decir es que yo me voy el próximo año, quiero que me dejen tranquilo gobernar este año, y para eso hagamos un pacto, para poder discutir 5 cosas, pero en realidad esa discusión va por una cuerda, pero el tema es ganar tiempo para llegar al año 2021. Yo creo que esa fuga hacia adelante que ha hecho el presidente no es saludable para la democracia. Yo creo que lo importante es hoy día enfrentar los problemas que tenemos hoy, como se dice, el día a día, que es lo que enfrenta la gente. Y eso espero que esas precisiones sean dadas por el Premier y la ministra de Salud. Ahora, como no sé si habremos visto la gente o lo habremos percibido, ya la persona que da las cifras, las cosas, es la propia ministra. Ya lo hemos visto que como que el presidente ya ha pasado la pelota para que ya la ministra sea la que explique. Y la ministra no explica mucho. Solamente te da generalidades catastróficas, pero no infunde lo que el país necesita. Una estrategia, un plan y optimismo para salir de esta pandemia. Ahora, doctor Cuba, mire, la ministra, cada presentación que hace, va soltando unas cifras, ¿no? Va diciendo, bueno, pues estamos haciendo toda una reconstrucción, si quieren, o sea, una reestructuración de la sala de donde procesamos las cifras y la información, y van a ver una cosa diferente. Eso nos ha dicho la semana pasada y esperamos que esta semana ya nos los presente. Sin embargo, no sé si usted tiene una apreciación distinta. Nosotros intuimos desde el punto de vista de todo el despliegue informativo que hemos estado haciendo aquí en Red de Comunicación Regional, recopilando información de provincias, hasta de comunidades, de autoridades, de especialistas, de gremios médicos, de personas que han llamado acá a darnos información, pobladores que llaman permanentemente, para mostrarnos una realidad que no identificamos en el discurso ni en las presentaciones de los ministros y menos del presidente. Si es así la cosa, y ahora nos están hablando de que hay un incremento, ¿no?, considerable, entonces se está incrementando la cantidad de contagios, nosotros que estamos tentados a creer que no hay un incremento así como se está diciendo, y algunos en principio lo querían llamar como un rebrote. La ministra no habla de rebrote, dice es un leve rebrote, ¿no? Mientras que otros sí tratan de empujar diciendo que hay un rebrote y hay que tomar medidas entonces más drásticas, de confinamientos y volver a la cuarentena, incluso es la teoría de algunos funcionarios que hemos escuchado también. Pero si la ministra
está muy cautelosa en esto. Como le repito, nosotros estamos ahí tentados a creer que esas eran las cifras reales, que no se consignaban en los reportes oficiales. Eso y quizás un poco más, ¿no? O sea, no estamos viendo un incremento, diríamos, muy acelerado, sino que recién estamos conociendo las cifras reales con que nos estábamos manejando al inicio o en los momentos, en estos 4 meses y de aquí para adelante. Y sobre esas cifras tendrían que trazarse las medidas que tienen para poder enfrentarlas. Pero que recién estamos viendo el cuadro completo, no solamente la parte que nos enfocaban oficialmente. ¿Usted qué opina de esto? Mire, usted ha señalado tres posibilidades. La primera de ellas, usted plantea que estaríamos en un rebote. Y es obvio que no hay rebote. Lo que hay es una onda expansiva de la pandemia, más lenta por las condiciones geográficas que tiene nuestro país. Y aquí quiero también señalar que funcionarios de prospectiva del Ministerio de Salud señalaron que la sierra, las zonas altas, no iban a sufrir el impacto del virus porque el coronavirus en las zonas altas, altoandinas, no iba a tener éxito. Y eso, como vemos ahora, ha sido un tremendo error que ha generado, como lo dicen autoridades y lo dicen funcionarios de alto nivel del ministerio, no que realmente no haya habido una adecuada protección, porque así como ellos pensaban, así han actuado. Es decir, si tú crees que en Puno, que viven a más de 4.000 metros de altura, no va a llegar el virus, obviamente no actúas en Puno. Y ahora la demostración es exactamente al revés. Y ahora vemos cómo en las zonas altas de Arequipa y las zonas altas del país está llegando el virus. Entonces, eso es un primer tema. Entonces, no hay rebote, sino hay una continuación de la expansión del virus. El segundo punto, ¿hay un incremento? Por supuesto que hay un incremento. Pero obviamente esos incrementos que sueltan de un día para otro, cifras altas, son las cifras que se llaman de sinceramiento. Es efectivo, en realidad. Pero no hay que pensar que el sinceramiento es lo que está produciendo el incremento. No, hay una línea de base que va creciendo y el sinceramiento da esos baches que uno observa a veces, que hay un incremento brusco, como se ocurrió con el tema de la mortalidad, pero la mortalidad sigue creciendo. En consecuencia, la ola expansiva del virus se mantiene, el número de contagios aumenta y además hay una no concordancia de cifras entre los gobernadores regionales y el gobierno nacional, que se va a tener que sincerizar en su momento y en consecuencia va a haber un incremento brusco, pero la ola sigue avanzando. Entonces, yo creo que el tema aquí está en que tenemos que hacer algo para parar eso. O sea, ahora el Ministerio de Salud nos comenta, el gobierno nos comenta, los ministros nos comentan, pero ellos no son comentaristas, ellos tienen que estar en la cancha y trabajando. Todos en el Perú participamos de esta pandemia. Nadie mira desde el balcón. Todos participamos. Los que están actuando, los que tienen el poder y los que somos víctimas de que si las cosas no se hacen bien. Los que estamos en las casas o en los trabajos. Todos participan de esta pandemia. Aquí no hay nadie en el balcón. Por eso es que perjudica a todos o beneficia a todos una buena eficacia gubernamental en la lucha contra la pandemia. Y aquí hay un tema mayor. Pensar en cuarentenas otra vez en un país que tiene alta informalidad, donde la crisis económica es más grave ahora que antes, donde ya la gente se ha comido el ahorro que tenía, es una cosa ya de locos, no se puede permitir. Aquí la única posibilidad que tenemos es el enfoque comunitario, es el primer nivel de atención, es el trabajo local. Por ejemplo, ¿no? El gobierno ha ampliado la cuarentena en 7 regiones y hasta 15 regiones, en lugares aislados. Pero eso ya son medidas que toma el gobierno nacional que deberían ser delegadas a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Deberíamos tener la capacidad de crear zonas de aislamiento dentro de un distrito, dentro de una región, y también, claro,
dentro del país, algunas regiones en su totalidad. Pero esos son cambios, son giros estratégicos, son Claro. señales que se tienen que dar. Por otro lado, también se dice que hay que intervenir las regiones, pero las regiones están intervenidas ya desde el 30 de marzo de este año, que se creó el comando COVID. Todo el suministro logístico para la pandemia lo ha hecho el gobierno central. Todo el suministro de pruebas rápidas, de laboratorio, de equipos de protección personal, contratación de personal, todo lo ha hecho el gobierno nacional. Los gobiernos regionales solamente han tenido un acompañamiento en estas decisiones. Así es. Sin embargo, ahora resulta que llaman al presidente de Salvador, y eso yo creo que hay que poner en su justo medio. Hay que decir, señores, efectivamente los gobiernos regionales tienen la culpa por no haber protestado antes, por no haber reclamado antes, pero definitivamente que quien maneja y tiene el control de todo esto es el gobierno nacional, y ahí es donde nosotros deberíamos exigir precisiones, sobre todo ahora que hay la oportunidad del voto de investidura que se va a realizar el día lunes en el Congreso de la República. Así es. Pero sí también hay que señalar claramente que la ruta es bien definida, porque no hay otra. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención, avanzar en las famosas redes integrales de salud que tanto hemos conversado en este espacio, crear las redes integrales de salud, avanzar en fortalecer los establecimientos de primer nivel de atención, dotar a los médicos de los insumos, los suministros que eso se requieren, y darles los estímulos, no solamente en dinero, sino también en capacitaciones, etcétera, para que tengan un efecto inmediato en el corte de la cadena de transmisión que tiene esta pandemia. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por su participación semana a semana a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo a la distancia, muy amable, gracias. Muy agradecido y un saludo una vez más. Gracias.